Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a la casa de Israel? Pero Dios le respondió: yo estaré contigo y esto te servirá como señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este monte. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy, grande y ricamente. Un día nuevo, un día precioso, un día extraordinario. Es el día de hoy. Y así lo tomamos y así lo vemos. Y de esa forma actuaremos en este día. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de ese Dios precioso, nuestro Padre Celestial, que nos ha amado con amor eterno. Y por amor de Dios hacia nosotros, Dios, hecho hombre en Cristo Jesús, fue a la cruz del Calvario y allí entregó su vida material, su vida carnal, su vida, como dijéramos, personal. En la cruz del Calvario la entregó por ti, por mí, por todos y cada uno de nosotros. Porque la palabra es muy clara, dice: porque de tal manera nos amó Dios, algunas versiones dice: amó Dios al mundo, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para entregarlo por perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. La palabra dice: porque de tal manera. Entonces, Cristo fue a la cruz del Calvario porque era un proyecto de Dios. Y esa es para nosotros el fundamento de nuestra fe. Yo soy salvo, soy aceptado por el Señor a través de Cristo Jesús, por el sacrificio de la cruz. Mire el amor que Dios nos tiene, no como dice algún dirigente de la iglesia tradicional, que él no sabe por qué Cristo murió en la cruz. ¿Cómo que no sabe? Si es un fundamento de la fe cristiana. Es un fundamento de la fe cristiana. ¿Cómo que no sabe? ¿Y por qué? La pregunta de ese señor es que ¿por qué Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario? No lo entiende. ¿Cómo que no lo entiende? Es el amor de Dios, una expresión del amor de Dios que nosotros como seres humanos, de cierta manera, nunca lo hacemos. Entregar un hijo para que sea sacrificado por alguna razón nuestra, personal o social. Pero Dios lo hizo por amor a nosotros. Yo preguntaría, ¿alguien sería capaz de si nos dijeran, necesitamos sacrificar a un niño en la Plaza de Bolívar para que haya paz en Colombia? ¿Será que alguien dirá: sí, aquí está mi hijo, tome, sacrifíquenlo? Por Dios, por favor, eso solo cabe en el corazón grande, gigantesco, infinitamente amoroso de Dios por toda la humanidad. Ese es la verdadera razón. Y si este señor no sabe cuál es la razón, dígansela, escríbanle: señor fulano, ¿ustedes saben de quién estoy hablando? Cristo el Padre entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por perdón de todos los pecados de la raza humana. Fue para que nosotros fuésemos perdonados. ¿Y qué es lo único que nosotros debemos hacer? Aceptar que Cristo fue a la cruz del Calvario por nosotros, y por esa razón Él es nuestro Señor, Dios y Salvador. No lo olvidemos. Si un jerarca de la iglesia tradicional dice que él no sabe, no se explica, eso es problema de él. Pero el Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Jesús, fue a la cruz del Calvario entregado por su Padre como un cordero, dice la palabra, como un cordero fue inmolado en la cruz del Calvario. Eso solo lo puede hacer
Dios, nuestro Padre, Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pedro, de Marcos, de Mateo, de Juan, de Santiago, de todos esos hombres de la Escritura. Y es el Dios nuestro, entregó a su Hijo por el perdón de los pecados. Ese fue el proyecto de Dios, el plan de Dios, y lo hizo y entregó a su Hijo. Dice que las Escrituras que cuando Cristo murió, la tierra tembló, el cielo se oscureció. Obvio, como dijéramos, la infinitud del universo entero se conmocionó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque eso era un sacrificio enorme, gigantesco, infinito, el amor de Dios por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su único Hijo, por el perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo es que este Señor no sabe? El Señor tenga misericordia de él. Entonces, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de ese Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, Yahweh, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, Yahvé, nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy, por los siglos, el Dios de las Escrituras, el Dios de todos esos hombres grandes de la historia. Ese Dios, delante de Él nos presentamos en este día para decirte, Dios de la gloria, cuánto te amamos. Cuánto te amamos porque tú nos amaste primero con un amor eterno, infinito, que no alcanzamos a pensarlo ni a medirlo. Un amor infinito por nosotros, los seres humanos, que pagamos mal, que somos desagradecidos, que no aceptamos muchas veces. Pero Señor, ya hemos aprendido cada día más a aferrarnos a ti, porque te necesitamos. Tú eres para nosotros, Padre bueno, Señor Dios de la gloria. Eres como el aire que respiramos. Sin ti moriríamos, Señor, completamente. Y moriríamos espiritualmente, se apagaría nuestra vida. Es tu amor por nosotros lo que nos sostiene. Todos los días saber y poder conocer ese amor gigantesco que has expresado a toda la humanidad a través del sacrificio de la cruz. Que muchos no te conozcan, que muchos no te entiendan, que muchos no te acepten. Eso es problema de cada uno, porque tú no obligas a nadie. Pero nosotros un día lo entendimos y un día te aceptamos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo. ¿Qué más podemos decir? Un regalo infinito que tú nos diste a toda la raza humana. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto a tu Hijo en pago por nuestros pecados. Y nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. El poder y la presencia de tu Espíritu caminan con nosotros. Hoy, Señor, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Señor, y hoy también colocamos delante de ti a Colombia, nuestro país, nuestro amado y precioso y querido país, un país hermoso donde tú nos colocaste. Señor, ten misericordia de Colombia, ayúdanos, no permitas que los mandatarios, Señor, que están allí en los puestos de eminencia, oh Dios, vengan contra ti, contra tu pueblo, contra el país entero. Señor, no permitas que se destruya nuestro país. Hemos ido avanzando muy lentamente, pero avanzamos. Señor, ayúdanos, que alguien hable con esta persona, Señor, y le hable de ti. Tú eres la solución a todos nuestros problemas. Gracias, Señor. Bendice a Colombia con el poder de tu Espíritu de norte a sur, de oriente a occidente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, salud.
Qué rico. Trae fuerza al alma. Qué rico. Bueno, estamos desarrollando un tema que yo lo he llamado Conócete a ti mismo. Miren, mis amados, la palabra de Dios, este libro, lo que la Biblia o la Escritura, el Evangelio, como tú la quieras llamar, este libro en este libro está puesto lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, sepamos de sus órdenes, de sus leyes, de sus formas, cómo debemos actuar. Todo está ahí. El Señor nos dice lo que debemos hacer. Y el Señor nos explica quiénes somos nosotros. Entonces, este libro lo leemos. Siempre que estamos todos los días reunidos, leemos una porción de la palabra y la explicamos. Por eso hemos leído la parte esa de Éxodo 3, capítulo 3, versículo 11 al 12, donde Moisés hace una pregunta: ¿quién soy yo? Le está preguntando al Señor, a Dios. Dios Padre se le aparece a él y le dice: tú tienes que encabezar la salida de mi pueblo de Egipto. Les tengo la tierra que les he prometido, ahí está. Yo los llevaré, yo los guiaré. Entonces, Moisés dice una expresión muy interesante, pero Señor, un momentico, Dios, ¿y yo, quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir delante del faraón y decirle que me llevo a todo el pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Y el Señor le dijo: no te preocupes, Moisés, yo estoy contigo, yo voy contigo. Yo voy contigo, no te preocupes. Y el Señor va con nosotros siempre. A donde vayamos, Él va con nosotros. Y si tú vas a algún lugar y va a haber una entrevista de trabajo, o quieres hablar de alguien del Señor, pero yo no sé, yo no he ido al instituto bíblico. No, pídele al Señor que ponga sus palabras en tu boca para hablarle a una persona. Y el Señor lo hace. Ese es, por lo menos en mi caso, ha sido la experiencia más impresionante, la experiencia más hermosa de mi caminar con Dios. Sí, tengo una profesión que tiene que ver con el comportamiento humano, la psicología. Fui a la academia, a la universidad y estudié psicología. Pero para mí es como una herramienta, dijéramos, como un formato de investigación, más que como una respuesta, porque todas las respuestas que yo necesito darle a alguien que tenga algún problema, están aquí en este libro. Aquí están. Bueno, que la ciencia no acepta ese libro, dice que es fantasioso, que es un libro. Bueno, eso es otro tema. Pero el Señor nos da la palabra que nosotros necesitamos. Los griegos, los filósofos griegos, desde la época de Sócrates, tenían una expresión que en algún momento les brotó la expresión: conócete a ti mismo. Entonces eso era para ellos como una especie de interrogante de vida. ¿Quién soy yo? ¿Yo qué hago aquí, en este mundo? ¿Yo quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué funciono? ¿Por qué yo actúo así? ¿El por qué? Y nunca realmente con respuestas humanas había una solución. Pero en el Señor nosotros entendemos claramente. El Señor nos habla. El Señor nos muestra el camino. El Señor nos dice quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros. La filosofía fue la que planteó esa expresión: conócete a ti mismo. Y déjeme decirles algo. Ese conócete a ti mismo
Es un desafío, por una razón muy sencilla, porque nosotros como seres humanos, para nosotros es muy difícil conocernos a nosotros mismos. A través de nuestra historia hemos acumulado experiencias de vida, lo que vimos hacer a nuestros padres, lo que vimos hacer a otras personas, lo que vimos hacer a nuestros maestros, a nuestros tutores, lo que nosotros ahora vemos en los medios y lo que nosotros aceptamos. Eso va formando lo que podríamos resumir en una palabra: conócete a ti mismo. Y todo ese conocimiento de afuera, ese conocimiento entra a nuestra mente y empieza a formar parte del esquema de vida de todos y cada uno de nosotros. Ahí están las leyes del hombre, las leyes humanas. ¿Por qué yo tengo que pararme ante una luz roja? Bueno, hay una ley humana para que podamos convivir mucho o mejor. Pero ese conócete a ti mismo es de la filosofía, eso no es de la psicología. Es la filosofía de los tiempos de los griegos, romanos, filósofos griegos y romanos, que empezaron a desarrollar preguntas. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta existencial del ser humano. ¿Quién soy yo? Y en algún momento en nuestra vida nos hacemos esa pregunta. ¿Realmente yo quién soy? ¿Yo para qué sirvo? ¿Yo qué hago aquí en este mundo? ¿Qué debo hacer? Esa pregunta generalmente no la hacemos los seres humanos. Y ahí es donde yo recuerdo, es una experiencia muy personal. Yo recuerdo que antes de conocer del Señor, yo buscaba de Él, yo no lo sabía. Yo no sabía que toda esa, como dijéramos, esa hambre por conocerme a mí mismo, leyendo libros, leía libros de Oriente, libros de filosofías orientales, de por allá del Tíbet, de una cantidad de personajes, ese era un personaje de esos libros, Lobsang Rampa, y bueno, pero era buscando meditación trascendental, todo eso, pero era buscando la respuesta existencial de todo ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Yo qué hago aquí en esta tierra? ¿Yo a qué vine? ¿Quién soy yo con relación a todos los demás? Esa es una pregunta existencial. Entonces, la filosofía lanza una expresión: conócete a ti mismo. Sí, tenemos que y debemos conocernos a nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra área intelectual, tenemos que conocernos de qué somos capaces, porque tenemos, por decirlo de alguna forma, ciertas tendencias en el conocimiento. Algunas personas son muy hábiles, por ejemplo, para manejar los números, para manejar, otros para manejar el lenguaje, otros para manejar el atendimiento a otras personas. En fin, tenemos características individuales increíbles como seres humanos que Dios las puso en cada uno de nosotros para que desarrolláramos nuestro proyecto de vida. Desde siempre los grandes filósofos, ustedes han oído hablar de Platón, ¿cierto? Bueno, ese nombre suena como feo, pero bueno, así se llamaba el hombre, Platón. Él decía: somos seres inteligentes compuestos de dos partes, decía él. Una parte material que se muere, que caduca con el tiempo, decía él, y una parte inmaterial que es la que trasciende. Eso quiere decir que es la parte espiritual, la parte almática. Para él era el alma, que es la que trasciende. Pero la palabra nos dice a nosotros que somos trinos, que somos cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. En ese orden de importancia, cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra que somos. Pero realmente, a la hora de la verdad, la real identidad nuestra es nuestra alma. Eso es lo que nosotros somos, el alma, un alma.
Eso es lo que somos. El cuerpo un día fallece, se muere, se desgasta con el tiempo y se muere. Y el cuerpo va a la tierra, dice la palabra, de donde vino, de donde fue tomado el cuerpo, y desaparece. Pero el alma somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un alma. Esa es la parte que hay que cultivar. Hay personas que solo cultivan su cuerpo. Hay que cultivar el alma. Al alma hay que enseñarle, hay que educarla, hay que formarla, fortalecerla. Eso tenemos que hacer, ese es el quehacer de nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, que nos encontramos con su palabra, encontramos los tesoros que necesitamos para enriquecer nuestra alma. Qué interesante. Disculpen. Entonces, decía que Platón que somos una parte material y una parte inmaterial. Que la parte inmaterial es la que trasciende. Pero realmente, como nosotros seguimos lo que la palabra nos dice, la palabra nos dice que nosotros realmente somos trinos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que dice la palabra. Espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos. En el alma está todo aquello, digamos, nuestra alma es nuestra tarjeta de identidad, en lo que somos. Allí está la inteligencia, allí está el pensamiento, allí están las ideas, allí está lo que somos. Ese es el alma. Y el alma es la que se presentará delante de Dios a dar cuentas de qué hizo con todo lo que Dios te dio. ¿Qué hiciste? Eso es lo que Dios nos va a preguntar a nosotros. Bueno, ¿usted qué hizo con todo lo que te di? Y a todos los seres humanos Dios nos da herramientas de vida. A uno les da un tipo de herramientas, a otro les da otro tipo de herramientas. Por decir algo, por ejemplo, a alguien le da el gusto y la facilidad, por ejemplo, por la música. Entonces, ¿qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué hiciste? Con el talento que yo te di, ¿qué hiciste? Y tenemos que darle cuentas al Señor. No que el talento de compositor musical, no que lo empleé para hacer música para el mundo, para grabar música grosera, procaz, de doble sentido. Está utilizando algo que Dios te dio. Dios te dio una característica en tu voz para que cantaras, pero para que lo hicieras para Él, no para el mundo. Dios te dio a ti la facilidad para escribir. Escribe de Él. Y Él te va a tomar cuentas a ti. Santo Dios, santo Dios. Bueno, entonces, nosotros somos realmente alma. Es el fundamento somos alma, porque el alma trasciende, es eterna hacia adelante, no es eterna atrás. El alma es creada por Dios. Cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios puso allí un alma. ¡Ah, qué bonito! Eso es preciosísimo. Y esa alma somos nosotros. No es en sí mismo el cuerpo. El cuerpo es como dijéramos, como la tarjeta de identidad personal que nos ven. Y somos morenos, somos blancos, somos trigueños, de pelo blanco, de pelo negro, de pelo marrón, de como sea. Esa es nuestra tarjeta de presentación, pero en el fondo realmente somos un alma. Ahí es donde está el asiento de nuestra identidad. Entonces, nosotros realmente somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y los tres componentes de nuestro ser integral debemos cuidarlas. Debemos cuidar el alma, debemos cuidar el cuerpo, debemos cuidar nuestro espíritu, la parte de Dios que está en nosotros. La Escritura dice que al morir, el espíritu vuelve a Dios que lo creó, que lo puso en nosotros. El cuerpo va a la tierra, de donde salió, dice la palabra, pero el alma
va delante de la presencia del Señor y seremos juzgados. Entonces, unos irán a la presencia infinita de Dios y otros irán al Seol, al Hades, lo que coloquialmente y comúnmente conocemos como el infierno. Pero el infierno es la separación total y absoluta de Dios. Mientras tengamos un cuerpo, estamos cerca de Dios y podemos acceder a Él y caminar con Él y pedirle que nos hable, que nos guíe, que nos enseñe. Pero sin Dios, a quien escuchamos es a otros personajes. Entonces, bueno, en el alma es lo que realmente nosotros somos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, y esa es una pregunta existencial, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? Entonces, empezamos a, como dijéramos, a darnos una respuesta de lo que creemos que somos nosotros, pero fundamentados en lo que la gente diga de nosotros. Entonces estamos más a la expectativa, esperando a ver quién dice algo de mí para yo poder llegar a entender quién soy yo. O lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, es que los demás esperan que usted dé respuestas de sabiduría. Entonces, están esperando que yo sea el que les dé la respuesta. El mundo está esperando respuestas de nosotros, pero nosotros somos lo que Dios quiso que nosotros fuésemos. Eso es lo que hay que descubrir. Señor, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál es tu propósito en mi vida para yo estar aquí en este mundo? Nadie vino aquí porque sí. No, Dios permitió que naciéramos porque hay un propósito de Él en esta vida. Y ese propósito hay que descubrirlo. Yo, mire, vuelvo y hablo de mí porque es el ejemplo que conozco más de cerca. El que más ahora estoy conociéndome. Yo cuando estaba jovencito, yo pensaba que iba a ser un corredor de bicicletas y tenía una bicicleta y caminaba y cómo me gustaba. Sí, que iba a ser un Nairo Quintana. En fin, después ya con el pasar del tiempo yo pensé que iba a ser doctor médico, porque en mi casa mi padre quería que yo fuera médico. Y no, yo no quiero ser médico. Empecé a estudiar una carrera de economía, porque después no, entonces quise ser economista, un comerciante, un empresario, y tenía que prepararme. Mi padre era un empresario, tenía un almacén. Entonces, y después, no, que yo realmente soy un comerciante. Y empezamos con mi esposa a abrir negocios, tuvimos cafeterías, tuvimos salsamentarias, tuvimos inmobiliaria, tuvimos un mundo de cosas. Hasta que un día me encontré con el Señor. Yo me encontré con Él, no, él sabía, Él no me encontró a mí, yo fui el que lo encontré a Él. Él estaba ahí siempre esperando de mí. Y un día conocí del Señor. ¡Wow! Eso fue amor a primera vista o a la primera palabra. A partir de ese momento, toda mi vida cambió totalmente. Y el Señor me enseñó que el propósito en mi vida no era ser comerciante, empresario, no. En mi casa casi todos fueron empresarios. Mi padre era un comerciante. No. El Señor quería que yo fuera un proclamador de su palabra. Caminando en el Señor empecé a hacerlo. Y prácticamente dejé todo lo que tenía y me puse al servicio de una iglesia. El Señor a mi esposa y a mí nos dio una característica importantísima, una cualidad importantísima. Nos puso en el corazón dolor por el dolor y la tristeza de los demás, de la familia, el cuidado de las familias, enseñarle
a las personas que tenían problemas, cómo resolverlos en fundamento con la palabra del Señor. Estudié psicología para aprender a organizar un poco mejor el trabajo que hacíamos, pero ese es ahora nuestro trabajo, predicar la palabra, enseñar la palabra y ayudar a las familias y a las personas. Ahí empezamos a conocernos, mi esposa y yo, a nosotros mismos. Y ese ha sido nuestro trabajo hace más de 35 años, más o menos. Hablar del Señor, enseñar a la casa, enseñar a las familias, ayudar a los matrimonios, ayudar a las familias que tienen problemas con sus hijos, en fin. Ese era el trabajo para nuestra vida. No era lo que nosotros hacíamos, no. Era servirle al Señor. Entonces, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos habla a todos. A mí me habla. Cuando yo les estoy hablando a ustedes, Dios me está hablando a mí primero. Y para mí eso es una honra de que el Señor me hable a mí. Vamos a orar hoy por todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana. Yo los bendigo a todos. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ustedes son nuestra razón de estar hoy aquí. Sí, mi esposa y yo estamos aquí. Ella me ayuda, ella recibe tus llamadas, tus mensajes. Bendito sea el Señor. Tina y Yu, los bendecimos, Tina. Ayuda, Alfonso, a todos en esa casa, desde el mayor, desde Poncho hasta el más pequeñito, Jordi y Olivia. Los bendecimos a todos con toda bendición del cielo. A Rochi, te bendigo, a ti y a Moisés los bendigo, y a los 3 muchachos los bendigo, los cubro con el poder de la sangre de Cristo. Están sellados. La casa está sellada con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Oramos hoy también por Amparito y Guillermo, viejos queridos, qué bonito que estén con nosotros. Por Xiomarita Sosa, cumplió años, cumplió hace como 2 días. Dios te bendiga, Xiomarita, Dios te guarde, te dé larga vida sobre la tierra, te dé salud, te dé comprensión para hablarle a otros de el Señor. Oramos hoy por Jorge y Yolanda Dufo, por toda la casa, por Olguita y Mercedes, por Alfredo allí en Barranquilla. Son un par de mujeres empresarias, Olguita y Mercedes, la madre y la hija, pero impresionante. Nos impresionan, las felicitamos y las bendecimos en este día. Oramos hoy por Liliana y por Jorge, mi tocayo allí en el Ecuador. Gracias por seguirnos, gracias por oírnos, por acompañarnos. Ustedes todos son la razón de ser de lo que hacemos nosotros. Oramos hoy también por mi hija Marcelita, que está allí en el Ecuador, en Guayaquil, con su esposo y con sus 3 hijitas. Una bendición de parte del Señor. Omar y Marta, y oramos y seguimos orando por su hijo Guille. Oramos por él permanentemente. Seguimos orando. Oscar Ramírez, muchacho, oramos por ti. Gracias por el respaldo que tú nos das, Oscar. Gracias. El Señor te bendiga a ti, bendiga a tu empresa, bendiga a todos los que trabajan contigo. Que ellos entiendan que caminar contigo es una bendición en la empresa. Dios les bendiga a todos, grande y ricamente. Gracias en el nombre del Señor. El Señor te multiplique aún mucho más, al 10,000 por 1. Oramos hoy también por José Silva. Te bendecimos, José, a ti, tu casa, a tu esposa, a tus hijas, a Xiomarita, la bendecimos, a tus 2 hijas. Están cubiertos con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y pueden venir tormentas, tempestades, pero no desbaratarán la familia. La familia está en las manos del Señor y el enemigo no podrá destruir lo que Dios ha construido. Oramos hoy por Otoniel Solano, la salud de Otoniel, en el nombre de Jesús desde acá, desde Bogotá.
lo bendecimos, lo cubrimos con el poder de la sangre de Cristo Jesús, y el mundo de las tinieblas no se atreverá contra él, ni contra Sonia, ni contra su casa. En el nombre de salud, en el nombre de Dios, oramos por la salud de Otoniel y por Sonita también, por Sonia. Oramos también por la obra de Chiquinquirá, una iglesia preciosa. Esa iglesia va como un tren a toda velocidad, a toda máquina. Yo bendigo a sus pastores, Alberto y Omaira. Son un par de guerreros de la palabra del Señor, un par de escuderos del Señor precioso. Dios les bendiga grandemente. Yo oro hoy por mi hija Jimenita, por Paula, por Ander, por Sarita, por Mateo, por Andrés, por Sofía, por todos mis nietos, por María Cristina. Oramos por ti, Cristi. Dios te bendiga a ti, toda tu casa, por Zulima Yáñez. Que el Señor abra puertas de bendición para tu vida. Dedícate a tu trabajo, a tu Señor y a tu trabajo. Y para adelante, de para atrás, decían los viejos, asustan. No, siempre para adelante, porque el Señor va contigo. Oramos hoy por Daniel y Carmencita allí en Barranquilla. Los bendecimos. Viejos queridos, son nuestros consuegros. Dios les bendiga, Dios les guarde permanentemente allí en la ciudad. Oramos hoy por el pastor Edwin y Alice en San Gil, un par de misioneros preciosos, preciosos. Dios les bendiga grande y ricamente. La casa, los hijos están en las manos del Señor. El Señor los guarda y los cuida. Por los pastores Ángel David y Lina, oramos por ellos, un par de guerreros también de la palabra, y son una pareja joven. Qué bonito. Dios les bendiga grande y ricamente. Está el Centro Cristiano aquí en Bogotá y tienen varias iglesias. Dios les bendiga grande y ricamente a todos en este día. Dios les guarde. Gracias, Señor. Gracias. Hoy, Señor, abrimos nuestra vida, nuestro corazón para recibir la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Les habló el pastor Jorge Lago, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo. Hoy es un día de bendición. Abre tus manos hoy y recibe la bendición del Señor. Dios les bendiga.